No volví a escuchar el goteo aquí, no en este apartamento. El silencio se mantuvo, estable, pero ya no era ausencia, era continuidad. Sabía que el sonido no había desaparecido, solo se había movido. Me quedé sentado en la cama, observando la habitación. No con inquietud, con claridad. Todo estaba en su lugar, pero ahora entendía que estar en su lugar no significaba lo mismo que antes, porque el lugar ya no era fijo, era relativo. Dependía de cómo se percibía, de cómo se alineaba. Cerré los ojos, y el punto lejano seguía allí, más definido, más claro. Ese nuevo desfase, ese nuevo inicio. Alguien más, en otro espacio, sintiendo lo mismo que yo había sentido. La primera irregularidad, la primera duda, la primera grieta en lo normal. Respiré lentamente, y por un instante consideré intervenir, ajustar, alinear, hacer lo que había ocurrido conmigo. Pero no lo hice, porque ahora entendía algo distinto. No todo desfase necesita ser corregido de inmediato. Algunos deben desarrollarse, deben crecer, para que el proceso continúe. Abrí los ojos, y la ventana reflejaba la habitación. Todo parecía igual, pero esa igualdad ya no era absoluta. Había pequeñas diferencias, siempre, en cada momento. Me levanté, caminé hacia el centro del cuarto. Cada paso era natural, sin cálculo, sin necesidad de verificar, porque ya no había algo externo que seguir. Todo estaba integrado, y aún así, no estaba completo, porque nunca lo está. Miré hacia el techo una vez más, ese lugar donde todo había comenzado, y por primera vez no vi un límite, ni siquiera una superficie, solo una transición, un punto donde una percepción se había abierto hacia otra, donde algo había cruzado, no hacia abajo, hacia coincidencia. Me quedé en silencio, de pie, sin moverme, y entonces, muy débil, sentí algo más, no el punto lejano, otro, aún más distante, más tenue, otro inicio, otra pequeña variación. El proceso no se había detenido, se estaba expandiendo, no linealmente, en múltiples direcciones, como si cada punto que se alineaba permitiera la aparición de otros nuevos, no como errores, como continuidad. Cerré los ojos lentamente, y por un instante, todo se volvió claro. No en detalles, en estructura. No hay arriba, no hay abajo, no hay inicio, no hay final. Solo puntos que se encuentran, que se alinean, que se separan, y vuelven a encontrarse, en diferentes formas, en diferentes lugares. Abrí los ojos. La habitación estaba en calma, mi respiración estable, el silencio completo. Y dentro de ese silencio, no había espera, no había anticipación, solo presencia. Y una última certeza: no soy el final de este proceso, nunca lo fui. Solo fui un punto donde algo pasó. Y ahora, eso continúa, en otros espacios, en otras percepciones. Y mientras me alejaba lentamente de la ventana, entendí algo más. No hay un apartamento sin suelo, porque nunca hubo un suelo real. Solo la ilusión de un límite que desaparece en el momento en que algo decide atravesarlo. No busqué responder la pregunta, no inmediatamente, porque ahora las respuestas no llegaban como antes, no eran directas, se formaban, lentamente, como el mismo proceso que había ocurrido. Me quedé en el centro del cuarto, en silencio, respirando, y observé, no con los ojos, con esa nueva referencia interna, ese punto que ya no estaba separado, que ya no era otro, que ahora formaba parte de cómo todo se organizaba. Miré hacia la mesa, luego hacia la pared, luego hacia la ventana, y en cada dirección había una ligera diferencia, no visible, pero presente, como si cada espacio tuviera su propio ritmo, su propia forma de existir, y yo podía percibir esos ritmos, no como errores, como estados. Me moví lentamente, un paso, luego otro, y el cuarto respondió, no físicamente, en la forma en que se sentía, como si mi presencia alterara levemente la estructura, no desplazando objetos,
ajustando relaciones. Cerré los ojos y lo sentí con más claridad. La habitación no era fija, nunca lo había sido. Solo parecía estable porque no podía percibir sus variaciones. Pero ahora esas variaciones eran evidentes, sutiles, constantes, vivas. Abrí los ojos, miré el techo, ese lugar donde todo comenzó, donde el goteo había marcado el inicio. Y por primera vez no sentí que algo estuviera arriba. No había arriba, no en el sentido que antes entendía. Solo había continuidad, un espacio que no se detenía en una superficie, que no necesitaba un suelo, porque no estaba construido en capas físicas, sino en relaciones, en coincidencias, en puntos que se alinean y se desalinean. Me acerqué al lugar exacto donde había sentido aquella resistencia por primera vez. Levanté la mano, muy lentamente, y esperé. Nada. No había superficie, no había presión, no había nada que bloqueara el movimiento. Pero aún así, sabía que ese lugar no era vacío. Era diferente, más abierto, más profundo. Bajé la mano, respiré, y entonces, muy débil, lo sentí otra vez. No como antes, no frente a mí, en otro punto. No aquí, lejos, muy lejos. Un pequeño desfase, una ligera variación en otro espacio, en otro lugar, como había sido conmigo al principio. Me quedé inmóvil, reconociendo esa sensación, ese patrón, ese inicio, y por primera vez no hubo sorpresa, no hubo confusión, solo comprensión. El proceso continuaba, no aquí, no en mí, en otro punto, en otra percepción. Cerré los ojos y me enfoqué en esa distancia, en ese lugar que no podía ver, pero que podía sentir. Y en ese instante, algo dentro de mí respondió. No una acción, no un movimiento, una alineación leve, como si una parte de lo que ahora era yo se extendiera hacia ese punto. No para intervenir, para conectar. Abrí los ojos lentamente. La habitación seguía igual, pero la sensación había cambiado. Más amplia, más distribuida, como si lo que antes era local, ahora fuera compartido. Y en ese estado, la respuesta finalmente comenzó a formarse. No completamente, pero suficiente. No se trataba de quién observa a quién, porque ya no había una separación clara. Se trataba de algo más simple. El proceso se observa a sí mismo, a través de distintos puntos, a través de distintas percepciones, y cada uno es solo una etapa, un momento dentro de algo que nunca se detiene. Me senté en la cama, respiré, escuché el silencio, y en ese silencio ya no esperaba nada, porque sabía que en algún lugar alguien acababa de escuchar la primera gota. No volví a escuchar el goteo aquí, no en este apartamento. El silencio se mantuvo, estable. Pero ya no era ausencia, era continuidad. Sabía que el sonido no había desaparecido, solo se había movido. Me quedé sentado en la cama, observando la habitación, no con inquietud, con claridad. Todo estaba en su lugar, pero ahora entendía que estar en su lugar no significaba lo mismo que antes, porque el lugar ya no era fijo, era relativo. Dependía de cómo se percibía, de cómo se alineaba. Cerré los ojos y el punto lejano seguía allí, más definido, más claro. Ese nuevo desfase, ese nuevo inicio. Alguien más, en otro espacio, sintiendo lo mismo que yo había sentido. La primera irregularidad, la primera duda, la primera grieta en lo normal. Respiré lentamente y por un instante consideré intervenir, ajustar, alinear, hacer lo que había ocurrido conmigo. Pero no lo hice, porque ahora entendía algo distinto. No todo desfase necesita ser corregido de inmediato. Algunos deben desarrollarse, deben crecer, para que el proceso continúe. Abrí los ojos, y la ventana reflejaba la habitación. Todo parecía igual, pero esa igualdad ya no era absoluta.
Había pequeñas diferencias, siempre, en cada momento. Me levanté, caminé hacia el centro del cuarto. Cada paso era natural, sin cálculo, sin necesidad de verificar, porque ya no había algo externo que seguir. Todo estaba integrado, y aún así, no estaba completo, porque nunca lo está. Miré hacia el techo una vez más, ese lugar donde todo había comenzado, y por primera vez no vi un límite, ni siquiera una superficie, solo una transición, un punto donde una percepción se había abierto hacia otra, donde algo había cruzado, no hacia abajo, hacia coincidencia. Me quedé en silencio, de pie, sin moverme. Y entonces, muy débil, sentí algo más, no el punto lejano, otro, aún más distante, más tenue. Otro inicio, otra pequeña variación. El proceso no se había detenido, se estaba expandiendo, no linealmente, en múltiples direcciones, como si cada punto que se alineaba permitiera la aparición de otros nuevos, no como errores, como continuidad. Cerré los ojos lentamente, y por un instante, todo se volvió claro, no en detalles, en estructura. No hay arriba, no hay abajo, no hay inicio, no hay final, solo puntos que se encuentran, que se alinean, que se separan y vuelven a encontrarse, en diferentes formas, en diferentes lugares. Abrí los ojos, y la habitación estaba en calma, mi respiración estable, el silencio completo. Y dentro de ese silencio, no había espera, no había anticipación, solo presencia. Y una última certeza: no soy el final de este proceso. Nunca lo fui. Solo fui un punto donde algo pasó. Y ahora, eso continúa, en otros espacios, en otras percepciones. Y mientras me alejaba lentamente de la ventana, entendí algo más. No hay un apartamento sin suelo, porque nunca hubo un suelo real. Solo la ilusión de un límite que desaparece en el momento en que algo decide atravesarlo. La noche siguió, sin cambios visibles, sin señales, como si nada hubiera ocurrido. Pero ya no necesitaba señales, porque ahora entendía. Me quedé de pie frente a la ventana. La ciudad, lejana, inmóvil, ajena. Y sin embargo, conectada. No por cables, no por estructuras, por percepción. Por esos pequeños puntos donde algo comienza a no encajar. Respiré lentamente. El aire entró. Salió. Natural. Sin esfuerzo. Y dentro de ese ritmo, todo estaba en su lugar. No perfecto, pero suficiente. Cerré los ojos y los sentí. No uno, no dos, muchos. Lejanos, cercanos, débiles, claros, pequeños desfases, nuevos comienzos. Personas que aún no entienden, que aún no ven, que aún sienten que algo no está bien, pero no saben por qué. Como yo al principio. Abrí los ojos lentamente. La habitación seguía igual, pero ahora ya no era el centro. Solo era uno de muchos puntos, uno de muchos lugares donde algo había pasado, donde algo se había alineado. Me moví. Un paso, luego otro, sin pensar, sin medir, y nada cambió, porque ya no había nada que ajustar aquí. El proceso, para mí, estaba completo, o al menos lo suficiente como para continuar en otro lugar. Me detuve en la puerta. La abrí. El pasillo oscuro, silencioso, normal. Pero ahora sabía que normal no significa estable. Significa que aún no he sido observado lo suficiente. Di un paso fuera. Y por un instante,
Sentí algo familiar, muy leve, un pequeño desfase. No en mí, en el espacio. Sonreí levemente, no por alegría, por reconocimiento, porque eso significaba que seguía, que nunca se detiene. Cerré la puerta detrás de mí, y mientras caminaba por el pasillo, una última comprensión se hizo clara. No hay algo que cae desde arriba, no hay algo que viene de otro lugar, no hay un apartamento sin suelo. Lo que hay es un sistema, un proceso, algo que encuentra puntos, que se alinea, que se expande. Y cada vez que alguien nota la primera grieta, la primera diferencia, la primera sensación de que algo no encaja, el proceso comienza de nuevo. No como repetición, como continuación. Me detuve al final del pasillo. Miré hacia atrás. Mi puerta cerrada. Silenciosa, como cualquier otra. Y sin embargo, ya no era solo una puerta. Era un punto, uno de muchos, donde algo había cambiado, donde algo había pasado, y donde, en algún momento, podría volver a comenzar. Seguí caminando, sin prisa, sin destino claro, porque ya no era necesario, porque ahora entendía que no se trata de llegar a algún lugar, se trata de ser parte del movimiento, de la alineación, de la continuidad. Y mientras desaparecía en la oscuridad del pasillo, muy lejos, en otro lugar, alguien levantó la mirada hacia su techo y escuchó, por primera vez, una gota caer.